Bien, vamos a ver la resolución del examen parcial de San Marcos del último examen 2026-1. La pregunta uno me dice determinar el valor de verdad de cada una de las afirmaciones. Inciso uno me dice que si f y g son crecientes, entonces la suma es creciente. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede si f y g son crecientes. Vamos a escribir la definición. eh, para todo x1 y x2, para todo x1 y x2 con la siguiente relación, con x1 menor que x2, se cumple lo siguiente. Se cumple que f de x1 es menor o igual que f de x2. Eso ahí se cumple porque f es creciente. Pero también se va a cumplir algo similar cuando con g. De manera similar se cumple con g. G de x1 es menor o igual que g de x2. Y en estas dos afirmaciones se cumplen. Entonces yo lo puedo sumar. Si yo quiero que aparezca f más g, voy a sumar estas dos afirmaciones. Entonces, para todo x1 y x2 con x1 menor que x2, se va a cumplir que f de x1 más g de x1 es menor o igual que f de x2 más g de x2. Bien, aquí tengo una suma de funciones. Esto de aquí yo lo puedo escribir como f más g evaluado en el punto x1. ¿Sí? Es la forma en la que está definida la función suma. Entonces llego a esto de aquí. Por este lado también llego a algo similar, evaluado en x2. Bien. Y así tenemos que para todo x1 y x2 con x1 menor que x2, llego a esta afirmación. Y eso es exactamente lo que quiero probar. Eso es lo que quiero probar. Lo que quiero probar es que f más g sea creciente. Entonces, es decir, que sea creciente es equivalente a decir que para todo x1 y x2 vamos a tener con x1 menor que x2, vamos a tener que esta desigualdad. Entonces, esa es la afirmación 1, entonces sería verdadero. Afirmación 1 verdadero. Inciso 2. Inciso 2. Inciso 2 de la pregunta 1. Me dice que dadas las funciones f y g, tal que g es par, entonces la composición es par. Bien, vamos a intentar probarlo. Si yo quiero que él sea par, voy a evaluarle en menos x. Voy a evaluarlo f composición g evaluado en menos x. O sea, si el que al final llego que eso de ahí es igual a él, entonces sería una función par. Si este de aquí es igual a él, entonces sería una función par. Vamos a intentar probar eso. A ver, empecemos de aquí. Por definición de composición, tengo f evaluado en g de menos x. Bien, ahora recién voy a aplicar la condición de que f es par. Voy a poner aquí. Como f es par, como g es par, perdón, como g es par, vamos a tener que, en vez de poner g de menos x, voy a poner g de x. Es la definición de función par. G, f evaluado en g de x. Bien, esto último que he escrito es exactamente la función composición de f con g. Entonces, f compuesta con g de menos x es igual a f compuesta con g. Bien, entonces eso es la definición de ser una función par. Entonces, fog o f compuesta con, con g es, es par, es par. Bien, entonces la segunda afirmación también es verdadera. Bien, ese es el segundo inciso de la pregunta 1. Veamos la siguiente. Me dice que si i es un intervalo cerrado, entonces todos los puntos son de acumulación. Vamos a ver eso. Si i es cerrado, tenemos que pensar en los casos extremos, en los casos más extraños que podrían suceder. Un intervalo cerrado de formas generales de esta manera. El a, b. Este de aquí es un intervalo cerrado de manera general. Pero también puede suceder que a y b sean iguales. Cuando a y b son iguales, voy a tener esto. Y este de aquí es el punto A. Y este de aquí también es llamado intervalo cerrado. Él también es un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? En este caso es lo que me interesa estudiarlo. O sea, es un caso un poquito más particular. Tengo un punto. Entonces, quiero ver que ese punto, todos sus puntos son de acumulación. A ver. eh, vamos a ver.
si sucede eso o no. Sea A perteneciente a los reales, consideremos el conjunto, que en realidad es un intervalo. Consideremos el intervalo cerrado, A, palo cerrado A, A, que es exactamente el punto A. Me pregunta si todos los puntos de este conjunto de aquí son puntos de acumulación. Vamos a ver eso. Vamos a ver que es falso esa afirmación. Un punto no es un punto solo, no va a ser punto de acumulación, porque para que sea punto de acumulación necesito que haya puntos cercanos a él. A ver, yo tengo aquí el punto A. Para que este sea punto de acumulación, debe de haber valores cercanos a A, pero diferentes de A. Entonces, eso no sucede. Intuitivamente yo puedo observar aquí que no hay punto de acumulación aquí. ¿Sí? Que este conjunto no va a tener puntos de acumulación. Bien, entonces la afirmación sería falsa. Bien, pero lo quiero probar como debe ser. Para que sea punto de acumulación para todo epsilon, debe suceder que el intervalo de A menos epsilon, A más epsilon, quitándole el punto A, debe tener intersectado con el conjunto que es este de aquí, que es el conjunto, a ver, conjunto I, lo voy a llamar, conjunto I, tiene que ser diferente de vacío. Y eso no sucede, porque la intersección de ellos es vacío. A ver, voy a escribirlo. Voy a llamarle I a ese conjunto, sí, lo voy a llamar I, al conjunto de aquí, lo voy a llamar I. Supongamos lo contrario. Yo quiero probar que este de aquí no es un punto. Yo quiero probar que no es un punto de acumulación. Supongamos que lo es. Supongamos, yo quiero probar que algo es falso. Un método bastante útil es el método de la contrarrecíproca, o también llamado el método por reducción al absurdo. ¿Sí? Vamos a ver. Supongamos lo opuesto, supongamos lo contrario. Supongamos que A es punto de acumulación. A es punto de acumulación de I. Punto de acumulación de I. Entonces lo que debe suceder es lo siguiente, que para todo epsilon, entonces, para todo epsilon positivo, para todo epsilon positivo, el intervalo A menos epsilon, A más epsilon, el intervalo de aquí, que es una vecindad de centro A y radio epsilon, menos el punto, a ver, esto también es llamado bola agujereada. Este de aquí es llamado bola agujereada. Ese conjunto intersectado con el conjunto I tiene que ser diferente de vacío. Voy a poner así en paréntesis. Ese conjunto tiene que ser diferente de vacío. Este conjunto de aquí, intersectado con I, tiene que ser diferente de vacío. Bien, veamos que eso ahí no ocurre. Diferente de vacío. A ver, vamos a ver una contradicción. Este de aquí sería el conjunto de aquí. Entonces, a ver qué tenemos. Tenemos un conjunto que se le ha quitado un punto y luego se le va a volver a añadir. Todo este conjunto es fácil de ver. Todo este conjunto es fácil de ver. Es como que un conjunto o una bola que está así quitándole el centro. Le voy a, le voy a intersectar. A este conjunto que está aquí, lo voy a intersectar con este punto. Veo que no hay nada en común entre lo que está aquí con el puntito de en medio, no hay nada en común. Entonces la intersección de ellos sería vacío. Por lo tanto, fácilmente se observa que esta intersección va a ser vacía. Toda esta intersección es vacío. Entonces tengo por un lado que es vacío y por otro lado me dice que es diferente de vacío. Esa es una contradicción. Esa contradicción viene de haber supuesto que A es punto de acumulación. Por lo tanto, el A no es punto de acumulación. Entonces, digo que A no es punto de acumulación. Bien. Entonces la afirmación es falsa. Punto de acumulación. Acumulación.
Siguiente afirmación. Inciso 4 me dice, la ecuación que está aquí tiene como única raíz, tiene una única raíz real. Bien, el inciso 1 me menciona que si yo tengo dos funciones crecientes, la suma va a ser creciente. Pero si fuese estrictamente creciente, recordemos que estrictamente creciente era aquí menor estricto aquí también. Y aquí lo que llegamos es esto, menor estricto. Entonces, si dos funciones son estrictamente crecientes, la suma también va a ser estrictamente creciente. Eso me va a servir. Eso me va a servir para la 4. Voy a considerar, voy a considerar la función f de la siguiente manera. Inciso 4. Inciso 4. A ver, considero mi función f de la siguiente manera. Sea f de x, sea f de x, sea f de x de la siguiente manera. Una función definida de la siguiente manera. X más e elevado a la x más arco tangente de x. Bien, observemos que este de aquí es una función estrictamente creciente, y este de aquí también es estrictamente creciente. Entonces son tres funciones estrictamente crecientes. Si yo los sumo, también va a ser estrictamente creciente. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, voy a llamarlo f1. Como f1, que es x, f2, que es e a la x, y f3, que es arco tangente de x, son estrictamente crecientes, entonces la suma también va a ser estrictamente creciente. Son estrictamente crecientes, entonces la suma de f1 más f2 más f3 también es estrictamente creciente. F de x, que es igual a f1 más f2 más f3, es estrictamente creciente. Eso ahí lo voy a utilizar más adelante. Es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Bien, eso lo voy a utilizar ahora. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Bien, ahora vamos a evaluar f en unos puntos de forma conveniente. Primero lo evalúo en 0. F evaluado en 0, a ver qué me da. 0 más e elevado a la 0 más arco tangente de 0. Bien, eso es fácil de evaluar. Me daría 0 más 1 más 0. 1. ¿Sí? 1. Ahora f evaluado en -1. A ver, es un punto cualquiera. Si observamos este punto que estoy evaluándolo, evalúen ese punto de manera que me dé negativo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. De manera que de este lado me da algo positivo y del otro lado me queda -1, -1, más e elevado a la -1, más arco tangente de -1. Bien, esto de aquí es -1 más 1 sobre e, el inverso de e. El arco tangente de -1 es menos pi cuartos. Menos pi cuartos, me parece. Eh, a ver. Y a ver qué más tenemos ahora. Bien, ahora vamos a probar con los números. Sí, a un costadito vamos a hacer esos cálculos. Vamos a observar lo siguiente. Yo quiero llegar a que esto es negativo. Bien, si supongamos que no tenemos calculadora. En el examen me parece que no tenemos una calculadora para ver fácilmente que esto es negativo. Si si utilizamos calculadora, vemos fácilmente que esto es negativo. Pero vamos a hacer un costado para probar eso. Recordemos que el e es mayor que 2. ¿Sí? El e es 2.81 más o menos. Bien, entonces es mayor que 2. Lo invierto. De aquí yo puedo invertir a ambos lados. Me queda 1 sobre e menor que un medio. Bien, ahí me sirve. Menor que un medio. Por otro lado, tengo que pi es mayor que 3. Sí, pi es mayor que 3. Entonces lo voy a dividir todo entre 4. Y es más, creo que por menos un cuarto. Por menos un cuarto a ambos lados. Y llego a esto. Menor que menos 3 cuartos. Ahí vamos bien. Ahora voy a sumar esto de aquí y restarle 1 luego.
A ver, lo sumo y a ver a qué llego. 1/2 menos 3/4 y luego menos 1. Entonces ahí vamos a observar lo siguiente. A ver, aquí me queda entonces. Multiplico por 2 y por 2. Menos, menos 1/4. Menos 1/4. Esto de aquí es menor que menos 1/4. Si yo lo sumo, esto de aquí, menor que menos 1/4. 1 sobre E. 1 sobre E menos pi cuartos. Bien, entonces si yo le resto 1 a ambos lados va a seguir siendo negativo. Por lo tanto, esta expresión de aquí va a ser negativo. Va a ser negativo. Entonces es positivo, f evaluado en 0 es positivo, f evaluado en menos 1 es negativo. Entonces hay un punto entre ellos dos. Por el teorema de valores intermedios hay un punto entre menos 1 y 0, tal que f evaluado en ese punto me da 0. Entonces, por teorema de valores intermedios, por teorema de valores intermedios, o TBI también es llamado, voy a ponerlo así, teorema de valor intermedio, no confundir con el teorema de valor medio, que es otro. Tenemos lo siguiente: existe un punto C en el intervalo de menos 1 a 0, tal que f evaluado en ese punto me da 0. F evaluado en ese punto me da 0. Bien. Entonces recordemos que la función es estrictamente creciente. Voy a graficar más o menos a ver cómo sería. Vamos a graficar la función. La función es más o menos algo ahí. Ahí va. A ver, por ahí. La función, a ver. Entre menos 1 y 1, menos 1 está por aquí. Entre menos 1 y 0 se encuentra el punto C. Tal que en ese punto, f evaluado en ese punto me da 0. Entonces este punto pertenece a la gráfica. Bien, la función, como es estrictamente creciente, siempre crece. Por este lado siempre crece. A ver, no sé exactamente cómo es la concavidad aquí, si es para arriba o para abajo, pero lo que sé es que es creciente. A ver, sin pérdida de generalidad, voy a dibujarlo así porque es lo suficiente para este problema. Entonces, a ver, como es estrictamente creciente, la función siempre va a crecer. Y no va a haber ningún otro punto tal que f evaluado en ese punto me dé 0. No va a existir ningún otro punto tal que anule la función, ¿sí? No hay ningún punto. El eje X no hay no va a tener ninguna otra intersección en con el eje X. Por lo tanto, entonces, eh, esta función tiene tiene un único cero, esa función. Por lo tanto, la ecuación va a tener una sola raíz. Entonces, hay un único valor de esa ecuación tal que hay una única raíz, ¿sí? Entonces, x más e a la x más arcotangente de x igual a 0 tiene una única raíz. Tiene una única raíz. ¿Sí? La raíz es única. Bien, eso sería entonces. Bien, eso sería.